Muchas bendiciones y bienvenidos. Hablaremos sobre el día de la expiación, concentrándonos a lo relatado en Levítico capítulo 16. Hay mucho que hablar, pero por la brevedad nos limitaremos a los tipos de animales utilizados y el tipo de sacrificio usado en cada uno de ellos. Bien, esta es una imagen de el tabernáculo, en el cual pues fue el lugar de adoración hacia Dios durante el tiempo que Israel deambuló por el desierto. Se utilizaban tres tipos de animales, que eran becerro, carnero y macho cabrío. El becerro es una res macho, una cría menor de 2 años de edad. En nuestro medio se le llama ternero o novillo. Cuando encontramos el becerro, está haciendo referencia a una res menor de 2 años de edad. El carnero es el macho de la oveja. Entonces tenemos becerro, carnero, y el macho cabrío pues es una cabra macha o un cabro, como le decimos en nuestro medio. Entonces eran tres tipos de animales: becerro, que es una res; carnero, que es oveja; y macho cabrío, que es un cabro. Todos son machos. El sacrificio estaba orientado, si lo podemos estructurar en dos grupos. El primero es Aarón y su casa, y el otro es el resto del pueblo de Israel, o el pueblo, como le hemos colocado acá. Entonces, Aarón, en cuanto a los individuos, es Aarón y su casa, o el sumo sacerdote, quien fuese, y su casa, y todo el pueblo de Israel. Y habían dos orientaciones: la expiación y el holocausto. La expiación es cuando un tercero paga por mis culpas, por mis pecados. Por eso es que Cristo hizo expiación de nuestros pecados, porque Él pagó por nuestros pecados. En ese caso, un animal, ¿verdad? En esta época, un animal hacía la expiación de los pecados, sea del sumo sacerdote o del pueblo. Y el otro ritual era el holocausto, el cual era la ofrenda que se entregaba a Dios, el holocausto. Bien, entonces veamos esto a través de los ritos que hacía Aarón para sí mismo. O sea, él los hacía tanto para el pueblo como para su casa. Bien, tenemos a Aarón. Aarón, o el sumo sacerdote, presentaba un becerro y un carnero. El becerro lo presentaba para expiación, o sea, ese becerro pagaba por sus pecados y los de su casa durante el año que había transcurrido. Este animal era degollado y con su sangre se derramaba sobre la mesa, el propiciatorio y los utensilios, y se presentaba. Y el carnero se presentaba como ofrenda, se hacía un holocausto, una ofrenda para Dios. Ya Dios designaba que partes del animal tenían que ser quemadas, partes grasas y ciertas partes musculosas que se quemaban como ofrenda para Dios, y la piel, los intestinos y el estiércol del animal se quemaba fuera del campamento. Bien, entonces, para expiación se sacrificaba, se degollaba, y el holocausto se quemaba: un becerro y un carnero. Esto lo hacía Aarón por él y por su casa. Luego, del pueblo tomaba 2 machos cabríos y un carnero. Ojo con esto. Aarón presentaba becerro. Recuerden, el becerro es una res menor de 2 años. Y del pueblo tomaba machos cabríos. O sea, en vez de becerros tomaba 2 machos cabríos. Obviamente, una res tiene muchísimo más valor económico que una cabra, que un cabro. Entonces Dios en esto siempre fue bien
prudente con el pueblo, le pedía las cosas que eran más baratas. El sumo sacerdote presentaba la res, una res tierna, menor de 2 años. Al pueblo le pedía machos cabríos, o sea, cabras. El valor económico es mucho menor. Pedía 2 machos cabríos y un carnero. Los carneros siempre se presentaban en holocausto, se quemaban, tanto para el pueblo como para el sumo sacerdote. Y el becerro que habías presentado para expiación, su equivalente es el macho cabrío para el pueblo. Bien. Entonces, para el pueblo se presentaban 2 machos cabríos y un carnero. Los machos cabríos para la expiación y los carneros para holocausto. Bien. ¿Pero por qué 2 machos cabríos? Porque en el caso de los machos cabríos se hacía una suerte entre ellos. Ambos eran tomados para expiación originalmente, pero ya luego, en el ritual, se echaba suerte y uno era presentado para la expiación propiamente dicho, el cual se presentaba ante Jehová, sobre el cual recaían los pecados de todo un año del pueblo, y este se degollaba y se presentaba a Jehová. Mientras el otro macho cabrío sobre el que se había tirado suerte, a ese se le llamaba el de la reconciliación. Originalmente ambos eran tomados para expiación, pero después uno de ellos se tomaba para reconciliación. ¿Por qué? Porque a este no se le degollaba, se dejaba vivo. Y después que el sumo sacerdote había hecho todos los rituales de holocausto y de expiación, llegaba a este macho cabrío, que ahora era el de la reconciliación, que se dejaba vivo, tomaba con sus 2 manos la cabeza del macho cabrío, o sea del cabro, y le confesaba los pecados del pueblo durante de todo un año. Le decía: este año hemos pecado contra ti, Jehová, y hemos hecho esto y lo otro, y confesaba los pecados del pueblo. Y ese se dejaba vivo, y se tenía ya una persona designada para que lo fuera a perder al desierto. Y allá se liberaba en el desierto, y entonces ese, como nos relata el texto bíblico, era designado para Azazel. O sea, cuando se hacía, se echaban suertes, se decía: vamos a echar suerte entre Jehová y Azazel. Bien, el que queda para Jehová sirve expiación de pecados de todo el pueblo, se degolla y se presenta a Jehová, y el que queda para Azazel pasa a ser el de la reconciliación, se le perdona la vida, se confiesan los pecados y se envían al desierto a que se pierda, que se encuentre allá con Azazel. Bien, antes de hablar de Azazel, hablaremos del desierto. Sucede que en esta época el desierto y el mar son lugares extensos, en los cuales si algo se te queda, tú no vas a volver, porque son extensos y peligrosos. Significa que en esos lugares, cruzarlos, cada vez que lo cruzas, tu vida corre riesgo. Y si algo se queda ahí, dalo por perdido. O sea, si algo se me quedó en el mar y se me perdió, yo no voy a ir al mar a recuperarlo. Si algo se me quedó allá en el desierto y tardé semanas en cruzar el desierto, no voy a exponer mi vida nuevamente para ir al desierto y recuperar lo que sea que se me haya quedado. Entonces, el mar y el desierto en la antigüedad implican un lugar de olvido. Por eso en la Biblia encontramos referencia de que el Señor avienta nuestros pecados al fondo de la mar y no los recuerda más. Es por eso, porque tanto el mar como el desierto son lugares de olvido. Entonces, es lo que se está simbolizando acá con este macho cabrío de expiación, que aquí surge el famoso dicho popular del chivo expiatorio, es que Él se lleva nuestros pecados. O sea, Dios aquí muestra su misericordia perdonando a este animal y lo envía y se olvida de todos esos pecados que Israel hizo por un año. Ahora, ¿quién es Azazel? Eso la Biblia realmente no nos da una respuesta. Algunos han querido desglosar, buscar el origen etimológico de esta palabra y encuentran que Aza, ¿verdad?, es cabra y Azel es retirarse. Y significa, no, pues lo que significa es la cabra que se retira.
Otros dicen que Azazel era el lugar en el desierto, y encontramos en escritos extrabíblicos de la época, a eso le llamamos tradición judía en literatura pseudoepigráfica, de que la creencia era que este animal se iba y que allá pues había algún precipicio donde él se iba, y a ese lugar se le llamaba Azazel. Pero realmente estas explicaciones, ¿verdad?, buscando origen etimológico de las palabras, ¿verdad?, cabra que se aleja, ¿verdad?, otro origen, sin entrar en tecnicismo, puede ser la cabra que se pierde, la cabra que se aleja en el desierto. No satisfacen. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al texto en Levítico 16, encontramos que hay una comparación entre Dios y Azazel, porque se nos dice, se echa suerte entre Jehová y Azazel, o sea, se hablan en forma personal de Jehová y forma personal de Azazel. Así que Azazel es una entidad, por lo menos en ese entonces así se reconocía. Como les digo, la Biblia no profundiza en eso, ni está indicando que se adore, ya que la Biblia claramente encontramos que Dios no permite la adoración a otro ser o a otra entidad. Pero este sí es un punto que no está claro en la Biblia al momento. Nos apoyamos en literatura extra bíblica para sí entender que era una entidad que se creía, a la cual se le enviaba. En términos generales podríamos decir así: Dios hace se hace una serie de sacrificios, unos son expiaciones y otros son holocaustos, o sea, unos son pagas de pecados y otros son los homenajes, los holocaustos que se hacen para Él como Dios que es y lo merece. Pero uno de estos Dios lo perdona, y este viene a ser el chivo expiatorio, en el cual Dios hace una reconciliación, perdona esos pecados y los envía y se olvida de ellos. En la tradición judía, lo que se entendía era que este macho cabrío se iba con esos pecados al desierto y volvía al origen de los pecados. Azazel era considerado como una entidad, un ángel caído, algo por el estilo, en el cual los pecados volvían a su origen. Dios ya se había olvidado de ellos y volvían a su origen, que ese origen pues no había sido Dios, obviamente. Bueno, muchas gracias y muchas bendiciones.